la familia y el chico Borda descansan en paz? Hoy sí descansan en paz, por fin puedo decirlo, ¿no? Hoy, como lo dije ayer en mis redes sociales, fue lo primero que sentí, ¿no? Decir, mirar al cielo y decirles descansen en paz de una vez, ¿no? La verdad que era el deseo que yo más necesitaba. ¿Cómo te mantuviste en pie durante casi 30 años? Digo, la fortaleza, la lucha, estar muchas veces escondido en algún lugar, no poder publicar tu vida íntima, social. Bueno, como les decía recién, ¿no? En la conferencia, principalmente mi mayor motor fue la abuela durante todos esos años. Y bueno, Nico y Sebi, mi pareja, mi familia actual, y mis amigos, bueno, y todos ustedes, porque es lo que yo dije, yo no puedo decir, yo solo no hubiera podido con todo esto, porque es tan, a veces poner en palabras lo que viví estos 30 años es tan difícil, porque no es fácil aprender a vivir de un día para el otro sin una familia entera, no es fácil empezar a entender a las trompadas un montón de cosas que un ciudadano de a pie no desconoce, como es el Código Penal, las leyes, ir a tribunales, aceptar cosas que son prácticamente inaceptables, ¿no? Porque siempre dije de que desgraciadamente tenemos una justicia que va por un camino completamente diferente al sentido común que tenemos los ciudadanos, ¿no? Chiche, ya te dejamos en contacto con Matías. Muchísimas gracias. Ahí está. Hola Matías, ¿cómo estás? Chiche. ¿Cómo estás? Querido Chiche, ¿cómo andás? Tantos años. Tantos años, sí. Yo recién preguntaba... Tantos años. Digo, ¿con la muerte de Fructuoso se termina todo? ¿O hay amigos, socios de Fructuoso o parientes que pueden llegar a seguir complicando? ¿O con la muerte de Fructuoso? No, creo que es él era el tema, él era el problema. De hecho, nada, Chiche, no es algo que yo me lo imaginaba, o desgraciadamente yo lo veía en los informes cuando le hacían del servicio penitenciario, sí. Y como conté en la conferencia, a medida que a mí me iban llegando mensajes anónimos, ¿no? De gente que por un tema de solidaridad me escribía y me contaban estas cosas, de que él manifestaba esto de querer matarme. Y permitime esto hoy, siento que mi vida hoy empieza a ser una vida en paz, en tranquilidad, de poder dejar la palabra miedo atrás, y es lo que más necesitaba porque ya estaba muy cansado. ¿Qué sentiste cuando te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué sentiste personalmente? Me enteré, nada, la primera sensación fue la abuela primero, porque fue mi compañera de lucha siempre, fue pensar en ella y obviamente, ¿no? En mamá, en papá, en los chicos, como le decía recién. ¿Pero quién te avisó a tu compañero, no... ¿Quién te avisó? Me avisó una periodista. O sea, me llegó la noticia ahí me comuniqué con el Ministerio de Justicia y después me llamó Juan Martín Mena para confirmarme la noticia de que había fallecido. Y ahí sentiste esa paz. Nada, lloré, ¿te imaginás, Chiche? Sí, me imagino. Sí, no, imagínense. Tuve creo que 5 horas que no podía parar de llorar, que bueno, fue sacarme de adentro estos 30 años, ¿no? Esta angustia, esta desesperación, porque hubo días de que fueron muy desesperantes, créanme. Pero ¿sabías que estaba enfermo? No saber... ¿Vos sabías que estaba internado? ¿Qué cosa? Si sabías que estaba internado. Sabía que estaba internado por uno de estos mensajes anónimos que te digo. Me habían contado de que estaba internado, pero no los detalles. Sí esto que conté, que bueno, obviamente, ¿no? Me volvió a describir que era capaz de cualquier cosa, como lo había demostrado ese 17 de febrero, cuando me cuentan que se había pasado materia fecal en la herida para obtener una prisión domiciliaria. Nada, y obviamente que en base a lo que uno ve a diario... Eso es lo que le costó la vida finalmente. Claro. ¿La infección? Y evidentemente sí. Evidentemente esa infección que se causó no se la pudieron controlar. Matías, la verdad que te soy sincero, yo no hablé con nadie, no tengo ni idea más que lo que te digo. Sí. Matías, Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Carlos? Quería también no dejar pasar por alto, seguramente a lo mejor vos en todo esto lo recordás, que la mayor parte de este calvario que viviste durante todos estos años también fue por culpa de un juez que autorizó el ingreso de este hombre al país que lo tenía vedado.
Sí, a ver, creo que fue una sumatoria de cosas. Fue un juez, fue una justicia, fueron leyes, obviamente, ¿no? Lo he compartido con ustedes durante todos estos 29 años, ¿no? Esto que decía recién al comienzo, la realidad es que el sentido común de cualquier ciudadano entiende que después de semejante monstruosidad, entendés que perpetua es perpetua, Claro. después tenés que darte cuenta que no es así. La realidad que vos no entendés que sea lo mismo matar a una persona que 5 en la Argentina, que la condena es igual. Pero ahora la perpetua no es entendés perpetua. estas cosas, ¿no? Ahora cambió, ahora la perpetua es perpetua. Totalmente, totalmente. Bueno, es lo que yo siempre decía, desgraciadamente en la Argentina es como que la perpetua uno siente que es para las víctimas nada más, ¿no? Claro. Pero también no puedo dejar pasar por alto esto, Chiche, que con vos lo hablé muchísimas veces. Yo tuve la suerte, porque tengo que usar esta palabra, a pesar de todo lo que me pasó, que ustedes estuvieron siempre atrás mío. Por eso es mi agradecimiento, por eso yo quise hacer esta conferencia de prensa hoy y hablar con todos a la vez, porque me era muy difícil hablar con uno en particular, porque nunca me dejaron solo. Y eso, quieras o no, y ustedes lo saben, como siempre digo, mejor que yo como periodista. Vivimos en un país donde si ustedes no están atrás, muchas veces un juez no se pone a laburar. Seguro. Y es triste, tristísimo, porque el dolor es exactamente igual el mío al que, no sé, un familiar de víctima en Tucumán, en Salta, en Ushuaia, en cualquier lado. Sí. No tiene que depender de si salís en un programa de televisión o no para obtener justicia y vivir en paz. Pero bueno, eso es lo que pasa en nuestro país y yo siempre trato de aclarar esto. No es diferente el dolor que siento yo al de un montón de víctimas que no tienen esta suerte que tengo yo de contar con ustedes incondicionalmente. ¿Cuánto ¿no? hace que estás en pareja ocultándolo? Porque recién Hace 13 años. 13 años. Qué Ujú. bárbaro. O sea, Un 13 montón, años de un silencio. montón y nunca lo pude compartir. De alguna manera, Sí. tu pareja Bu- también vivió un calvario como vos. Lo mismo. Sí, pobre, él también de alguna forma siempre trataba como de calmarme, porque obviamente obvio, él no vivió la noche que yo viví, y si nos desesperábamos los dos estábamos en un gran problema, y él siempre trató de como de calmarme, qué sé yo, pero mi terror, como lo conté recién, mi terror era que le haga algo a ellos dos, ¿no? Para mí era el mayor miedo que yo tenía, ni hablar cuando estaba la abuela, ¿no? Y por eso yo no podía compartir, chicos, ni una foto. No, es Para que ustedes terrible. tengan Matías. idea, yo nunca puse fotos. Matías, ¿cómo fue la entrada de Fructuoso al país? Nunca entendí eso. ¿Entró ilegalmente? ¿Entró por derecho? A él lo mandan. No, él vino con una libertad otorgada por Sí. un juez en España, En España. que fue mal otorgado porque no se le podía otorgar esa libertad. Le dan la libertad, se toma un avión, vuelve. Ahora, cuando él llega acá a la Argentina, que fue el país donde cometió el crimen, donde fue juzgado y condenado, la realidad es que en Migraciones salía que él estaba condenado a prisión perpetua. Sí. Esto fue en el 2009, creo, 2010. No me acuerdo exactamente la fecha ahora, pero obviamente que la cantidad de años, él había sido condenado en el 95, era imposible que una persona condenada a perpetua esté libre. Entonces Migraciones sí lo demora, y ahí es cuando le pide instrucciones al juez, que era en ese momento Axel López, para saber si existía algún tipo de prohibición de ingreso, orden de captura y demás. El juez nunca responde ese oficio y ahí es cuando él entra a la Argentina nuevamente. Axel Y ahí López. empezó el calvario que, bueno, que Axel ustedes ya López, conocen. famoso por liberar a los asesinos, Claro. violadores y asesinos. Bueno, de hecho ustedes recuerdan que acá está Victoria y Guillermo Bagna, que también su hija fue víctima por un violador que fue liberado por este juez Axel López. Ustedes recordarán que intentamos un jury, logramos llegar al jury. Sí, salió bueno, en liberado. ese momento lo defendió Zaffaroni. el doctor Zaffaroni. Imagínense que ya está. Cuando Ahora- apareció Zaffaroni, por supuesto, hoy sigue siendo juez, ¿no? Matías, qué injusto no termina siendo que hoy encuentres esa paz después de su muerte y que no te la haya podido dar ni la justicia. Digo, quizás en este camino te acompañaron los medios, sabemos que vos te involucraste en un montón de otras causas para ayudar a otras familias. Digo, pero tuviste esa entereza que si uno no la tiene, digo, lamentablemente hay que luchar muchas veces no solo contra el asesino, sino contra la justicia. No, igual, a ver, también yo siempre lo digo, ¿no? Esto es lo que ustedes siempre vieron en mí, pero he pasado días muy complicados, imagino. créanme, chicos. Hubo días de no tener fuerza de levantarte de la cama. El momento en que la abuela murió para mí fue terrible, terrible. Bueno, ni hablar que fue como muchos argentinos, perderla en medio de una pandemia fue
Sí. nada, ¿no? Sumamente doloroso. Y después esto, ¿no? De estar recibiendo una trompada por parte de la justicia cada 6 meses es destructivo. Muchas veces yo ya no tenía más ganas de nada. Me daba hasta vergüenza a veces poner un tuit, ¿me entendés? De decir, contando lo que pasaba, porque, ojo, mucha gente también decía, pero ¿cómo? ¿Otra vez? Es verdad, la gente no entiende lo que son los procesos penales en la Argentina, las diferentes instancias, ¿no? Que no es solamente la decisión de un juez, sino que después viene la apelación de la Cámara y después viene la Corte Suprema y cuando terminás con todo ese derrotero entra un nuevo pedido. Mati. Es destructivo, ¿no? Mati, ¿cuántos años tenías cuando ocurrió la tragedia? 16 años. 16. ¿Y cómo Yo tengo armaste 45. tu vida con tu abuela? ¿De qué vivieron? ¿Cómo fue? ¿Te ayudó tu abuela? ¿Tuvieron Nada, seguro? mirá, como decía recién Chiche, la abuela era un ser único, indescriptible, me ha salvado y yo siempre digo, no porque era mi abuela, la gente que tuvo la suerte de conocerla puede dar fe de lo que te digo. Me salvó, como digo siempre, ¿no? En todos los aspectos en los cuales se puede salvar un ser humano. Me dio un techo de vuelta, no me olvido nunca una frase de ella al tiempito del incendio, que ella me agarró y me dijo que ella iba a ayudar a un nieto fuerte, que no iba a ayudar a un nieto llorando tirado en la cama llorando, y que me iba a devolver todo lo que la vida le permitía devolverme. Por eso... Y es lo que hizo, por eso que Qué fuerte. en el 2010 a mí fue tan doloroso para mí verla, que los últimos años de su vida ella vivía con este miedo, tenía que ver cada vez que yo hacía una declaración en algún medio, ver otra vez la casa quemada, o sea, yo decía, qué injusticia, pobrecita, después de todo lo que luchó, que tengamos que pasar por esto, vivir con policía las 24 horas del día. Se salvaron esto es lo que yo te digo del mutuamente, sentido común del ciudadano, ¿no? Fue Che, muy Sí, Mati, obvio, decime obvio, una obvio. cosa. ¿Y cómo fue? ¿Tuviste contacto con la familia del chiquito que murió, del amigo de tu hermano? El vecino, ¿no era? Sí, siempre, otra de las muertes en pandemia que me pegó fuertísimo fue la muerte de Lucy, la mamá de Nico, de Nicolás Borda, que siempre estuvimos en contacto y vuelvo a lo mismo que yo decía recién en la conferencia, Lucy por un tema que decidimos con los hijos, con los hermanos de Nico, que no exponerla. Lucy, imagínense, como cualquier mamá, ella buscaba también justicia para su hijo y ella quería estar a la par mía en cada nota que yo daba con ustedes, pero por un tema de miedo, los hijos, y es sumamente entendible, no querían que la mamá se exponga. Y lo mismo, yo entendí esa situación. Claro. O sea, siempre la palabra miedo, siempre Seguro. la palabra miedo, que es lo que, gracias a Dios, hoy se borra de mi vida, ¿no? Matías, cuando conociste la noticia de la muerte de Fructuoso, ¿en quién pensaste la primera vez? ¿En todos por igual o hay alguien que se te vino repentinamente? No, a la bueno, mente? es lo que te decía, mi abuela, por supuesto. La abuela. Era inevitable. Claro. ¿Sabés la cantidad de momentos esperando los fallos cuando nos abrazábamos y llorábamos? Obvio que era inevitable no pensar en ella ayer, que me hubiera dado la vida porque esté ayer y abrazarla y que sienta esta paz que yo estoy sintiendo hoy, ¿no? Obvio que fue ella y automáticamente en todos ellos, ¿no? En Matías, papá, mamá y los chicos. Mati, ¿qué obvio. pasó con la casa de flores? ¿Se vendió? ¿Se tiró abajo? La ¿Cómo? vendimos. No, la casa en ese momento, bueno, me acuerdo de algunas cosas, imagínate que era muy chico, Chiche, pero sí me acuerdo de que lo habían comprado un matrimonio, que creo que él era maestro mayor de obra y la refaccionó. De hecho, yo no soy de ir porque imagínense que no me hace bien, pero la fachada de la casa y todo está exactamente igual Matías. a cuando vivíamos nosotros, ¿no? ¿Cómo te va? Ernesto Díaz te habla. ¿Por qué no lo Tranquilo, mataste ¿cómo a Fructuoso Álvarez? ¿Por qué no lo mataste? Porque no era, ni soy, ni voy a ser nunca un asesino como él. Pero no lo pensaste nunca, O sea, muchas veces esto es lo que yo siempre. No, a ver, yo siempre digo esto, ¿no? Y esto vuelvo a lo que nos pasa a los ciudadanos de a pie, ¿no? Creo que todos, ustedes mismos deben decir, si me tocan a un hijo voy y lo mato. Uno siempre piensa esto. Pero pará, te la pregunto, ¿sabes por qué, Matías? Justo estoy acá hablando con Chiche, me hace caras, pero es una pregunta natural.
Es una todos Porque no pensaríamos. está en el menú de él. Estamos de acuerdo, Chiche, No es pero un digo. asesino. No, Es Chiche, diferente. pero Es es una una víctima. pregunta. Todos No es nos estamos Está bien, yo te no es entiendo. alocada. No es alocada la pregunta que vos decís, porque a mí me lo dice todo el mundo en la calle continuamente. A mí me pasa lo que te pasó a vos, yo voy y lo mato. De hecho, en las redes sociales muchas veces me ponían, ¿por qué no vas vos y lo matás? Bueno, es muy fácil hablar cuando el dolor es ajeno y los muertos son ajenos y no estar de este lado. Yo siempre digo esto y es lo que te quería decir. Ustedes como periodistas, ¿cuántos casos policiales cubren por día? Uf. ¿Cuántos padres, madres ven destruidos? Con dolor, totalmente. ¿Cuántos casos ustedes cubren? ¿Cuántos cubren ustedes de justicia por mano propia que una mamá va y mata o un padre va y mata al asesino Muy de su hijo? pocos. ¿Cuántos? Es verdad. Muy pocos casos. Bueno, Muy listo. pocos Entonces se casos. acabó el debate de esto. O sea, Bueno, Mati. uno puede matar, calculo, en el momento, Sí. si vos ves que están matando a tu hijo, no tengo duda que lo vas a hacer. claro. Ahora, después, uno no es asesino como ellos. Y al revés, Mati, digo, ¿qué le dirías a una familia que hoy está luchando por un pedido de justicia? Vos pasaste 29 años luchando con sufrimiento. ¿En quién te aferraste? ¿Cómo les podrías transmitir un mensaje? Pues nosotros hacemos lamentablemente casos muy graves todos los días. Bueno, es que yo siempre lo digo y por eso creo que en un momento entendí de que también tenía que trascender el pedido de justicia por mi papá, mi mamá y mis hermanos. O sea, entendí que hay mucha gente que necesita de esto, de dejar de luchar en soledad absoluta. Hay veces que uno intenta ayudar como puede, pero es muy difícil a veces cuando la solución tampoco depende de mí, ¿no? Muchas veces Claro. yo llamo a muchos de ustedes o a productores y hay tantos casos, que ustedes tampoco, como lo dije, la tarea de ustedes es informar, no es impartir justicia. Y desgraciadamente es un país donde se ha desvirtuado esta tarea que tienen ustedes. Sí. Y el familiar de víctima, ustedes ven que lo primero que hacen es desesperarse de hablar con ustedes. Y creo que a ustedes les pasa lo que me pasa a mí. ¿Cuántas veces porque yo durante estos 30 años ya también aprendí mucho del trabajo que hacen ustedes. Y hay veces que quizás un caso, es doloroso decirlo, pero quizás a ustedes no les rinde. O hay un montón iguales. Pero ¿cómo le explicás a esa mamá? Che, el dolor que vos tenés o la muerte de tu hijo hay un montón igual. Claro. No sirve. Claro. Ahora, Pero Axel todo esto es López, consecuencia de que no hay un juez que se ponga a laburar, ¿me entendés? ahora Eso Axel no tendría López que pasar sigue así. siendo juez. ¿Qué cosa? Axel López sigue siendo juez. No te escucho. Che, Axel no te López sigue siendo juez. Sí, como te conté, sí. Sí, para porque salió... Matías, hay que Sí. explicarle eso a la gente. Sigue siendo juez y perdió el jury por un voto. Porque a él me parece que le votaron 3 Exactamente. y perdió el jury en el enjuiciamiento por un voto. O sea que tampoco es que es un juez tan respetado entre sus compañeros. Uno de los miembros del tribunal de enjuiciamiento en ese momento tuvo que dejar su cargo porque creo que se postulaba, ¿no? Acá estoy mirando a Graciela. Es gravísimo. A Graciela, iba a decir a Ahora, es a Vicky, insólito que y a siga siendo Guillermo. juez. Es me están gravísimo, es Matías, vergonzoso. Matías, te insólito. quería preguntar, ¿la justicia se sigue burlando de los familiares de las víctimas? Digo, porque cada vez más familias contratan abogados porque el fiscal no hace el trabajo que tiene que hacer, para que le caminen la causa, para que la causa no se archive. En realidad yo siempre aclaré esto cuando peleamos por la ley de víctimas. Creo que ahí está el desconocimiento que todos tenemos también sobre nuestro sistema judicial, ¿no? Durante muchísimos años nos metieron en la cabeza que la función del fiscal era defender a la víctima. Y lo hemos visto en un montón de casos de que el fiscal no acompaña a la víctima. Al revés. El fiscal garantiza el proceso, en realidad. Y a veces Acá, al revés, por eso está a nosotros favor cuando del peleábamos por la ley, victimario. hay veces que no comparan. Entonces, por eso nosotros siempre decíamos de que cuando peleábamos por la ley de víctimas, luchábamos por igualar derechos. Nunca pedimos de sacar derecho al condenado, al imputado, sino que igualar derechos. O sea, la persona que comete un delito tiene la posibilidad de contar con un abogado gratuito del minuto cero. La víctima, justamente por lo que les digo del fiscal, muchas veces si no tiene una situación económica para pagar un abogado, no se podía constituir como como parte, y no era informado, nadie lo tenía en cuenta, y dependía de ver si, como ustedes dicen, le tocaba un juez o un fiscal que pensaba como él o no. Pero eso sigue pasando, sigue Matías. pasando, ahora. injusto, ¿no? Pero ahora sigue pasando. Sí. Obviamente Si vos no que tenés sigue un pasando, abogado pero que bueno, te represente. es la lucha que Y si no hay una familia atrás, es la lucha que venimos llevando hace años. Ahora, fíjate qué daño. Si no hay una qué- familia detrás, nada. olvidate. nada, es terrible. O sea, qué daño te hizo Fructuoso, Matías, no solamente con lo que pasó con tu familia,
sino que la abuela no se pudo enterar de este fallo. Hasta en eso generó daño. Hasta en eso, exactamente, era exactamente. Chicos,